Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo culto donde nos vamos a juntar para alabar y adorar el nombre de nuestro amado Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los que está ya conectado y a quienes de alguna forma lo verán a lo mejor en unas horas después, pero todos sean bendecidos hoy en este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a tener una oración para empezar nuestro culto. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos primeramente por la vida, la salud que tú nos das. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido a cada uno con nuestras imperfecciones, tú igual nos bendices. Señor, te damos gracias porque podemos estar en este culto, Sí, Señor. podemos alabar y bendecir tu nombre. Señor, que este sea un culto entregado a ti y que la gloria y la honra sea solamente para ti. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Primera de Crónicas 29, 10 y 11. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Ahora vamos a seguir con el periodo de alabanzas. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar
hermanos, la palabra constantemente nos llama a cantar a nuestro Señor, cantar de Él, de sus verdades. Y el Salmo 100 es claro al decir, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y es lo que vamos a hacer nosotros, cantad con alegría, con gozo a nuestro Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Que Dios nos pueda bendecir, hermanos. Qué bueno es que estamos en este nuevo domingo compartiendo de la palabra del Señor y damos gracias a Dios por el tiempo devocional que hemos tenido, y ruego al Señor que todo en su conjunto honre y glorifique el nombre de nuestro Dios y edifique también la vida de cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Hoy día volvemos al libro de los Hechos, lo habíamos dejado la semana pasada porque quería focalizarme en un personaje, en esta revisión de ciertos personajes que, dadas las circunstancias de su vida, nos están enseñando a vivir en los momentos complejos y difíciles donde muchos de nosotros nos encontramos. Y de enfermedad, pero también este tiempo de pandemia que no ha sido fácil, que ya lo hemos ido incorporando durante todos estos meses, desde el mes de marzo, ¿no es cierto? Y ahora ya llegando la primavera y todavía continuamos, ¿no es cierto?, en esta condición. Entonces, hemos mirado a través de los diversos personajes bíblicos cómo enfrentamos esta vida y cómo hacemos frente a nuestra vida de testimonio, nuestra vida personal, a cómo nuestras vidas delante del Señor son edificadas o han sido edificadas en este tiempo en particular. Y hemos estado revisando el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos tiene una serie de personajes y de eventos narrados allí que nos ayudan mucho a mirar cómo la iglesia se desarrolla y crece en los tiempos de adversidad, y particularmente en este tiempo de adversidad
en el que nos encontramos nosotros, pareciera que fuera muy pertinente y contingente poder hablar de estos personajes. Hemos ido de atrás para adelante, vamos a avanzar un poco más también en los personajes, un poco más adelante, o en los eventos que se vayan produciendo. Hoy día quiero detenerme durante unos minutos en Hechos capítulo 6. Quiero mirar una parte de la vida de Esteban. La vida de Esteban es muy interesante, trae mucho para nosotros, pero me voy a detener solamente en un aspecto o mirar desde una perspectiva desde afuera, ¿lo cierto?, panorámica de lo que significa el testimonio de Esteban. No me voy a detener hoy día en su defensa, porque eso de por sí o ante sí, ¿no es cierto?, por sí solo, da por lo menos para 2 o 3 predicaciones. Hoy día me voy a tener desde una panorámica, mirar un poco la vida de Esteban y cómo esta vida de Esteban, en la conclusión quiero decir, ¿no es cierto?, cómo esta vida de Esteban nos ayuda a mirarnos como un ejemplo. Recordemos que la palabra de Dios siempre es un espejo en el cual nosotros nos miramos y en este espejo edificamos nuestras propias vidas. Y hoy día voy a conversar acerca de este personaje tan singular que nos aparece en la Biblia. Cuando hablamos de Esteban hay 2 cosas que se nos vienen rápidamente a la mente. Es que era diácono y que fue el primer mártir. Y a partir de estos 2 elementos vamos a mirar un poquitito su vida. En Hechos capítulo 6 aparece Esteban narrando ahí, o aparece en la narración acerca de lo que le ocurre a él. Hechos 6, Hechos 7, pero me voy a detener solamente en los pasajes de Hechos 6 y alguna cosita del capítulo 7. Usted ya conoce muy bien el detalle de la elección de los diáconos del 1 al 6. Me voy a quedar del 8 al 15, aunque voy a mirar otros versos también. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí ya tenemos la primera gran característica de este Esteban, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre ellas. Versículo 9 dice: y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese, esto es antes de su defensa y antes de que lo castiguen, sino que en esta condición, cuando es llevado prisionero, pueden mirar su rostro de esta manera tan singular. Y Esteban comienza su defensa en el capítulo 7, versículo 10: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí en más comienza toda una narrativa respecto de su defensa. Al finalizar su defensa, versículos 55 al 60, dice así del capítulo 7: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire,
El relato bíblico, como usted ya lo conoce, nos cuenta la historia de este diácono que es elegido. Y recordemos que es elegido porque había algún problema en la distribución de las mesas, ¿no es cierto?, de parte de los apóstoles para atender equitativamente a toda la gente. Sintieron algunos que no estaban siendo atendidas o que no estaban siendo cuidados también los derechos de las mujeres no judías o de las viudas no judías, ¿no es cierto? Y los apóstoles buscaron dirección del Señor, consejo, y tomaron una resolución y dijeron, mire, para que no nos ocurra, para no tener problemas, vamos a buscar de entre nosotros gente que nos ayude, ¿no es cierto?, a cumplir esta función que es repartir las mesas. Y para esta función tan especial, tan doméstica, tan sencilla, vamos a escoger gente bien particular. Y nosotros, dicen, vamos a dedicarnos al ministerio de la palabra. Y dice que las características de estas personas tenían que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para encargar este trabajo. Me pregunto, ¿por qué simplemente si era repartir un poco de sopa y un pan a la gente que llegaba cada día, por qué tenían que tener estas características tan singulares? Esto es bastante interesante. ¿Por qué si la tarea era simplemente preparar comida y repartirla y servir, ¿no es cierto?, la mesa y preocuparse de que todos alcanzaban? ¿Por qué había que tener estas características tan singulares? Me parece que el texto bíblico está presentándonos más allá de como habitualmente lo interpretábamos, que es una característica de los diáconos. Nos está hablando un principio que es fundamental y elemental. Nos está diciendo, sabe, querido hermano, cualquier tarea o función que nosotros hemos de comenzar en la casa del Señor para la gloria de nuestro Dios, tiene que tener características o tiene características en sí espirituales, ya sea desde la predicación del púlpito, ¿no es cierto?, del canto de la alabanza o de la oración que se hace en público, hasta la tarea más doméstica, como en este caso era preparar un plato de sopa y ponerlo en las mesas de las personas que estaban allí. Tiene características espirituales profundas de las cuales tenemos que hacernos cargo y tenemos que responder. Es decir, toda tarea que nosotros encomendamos, toda tarea que nosotros llevamos adelante, tiene una característica espiritual profunda detrás de ella y requiere de hombres y mujeres. Cuando se trata de las cosas del Señor, en el ámbito del reino de Dios, requiere desde la predicación o desde las experiencias que a nosotros o a nuestros ojos humanos nos parecieran de mayor prestigio, que están en un nivel diferente, desde ahí hasta las funciones más modestas que nos pudieran parecer, insisto, a los ojos humanos, cualquiera que sea la experiencia, debe tener una característica y una connotación espiritual, y quienes la realizan y quienes la realizamos debemos tener condiciones especiales dadas por el Señor. No solamente para el pastor o para el diácono o para el ministro de la enseñanza y de la adoración o para los músicos que están semana tras semana ministrando nuestras vidas, sino aún los que pudieran hacer las labores más doméstica, requiere y demanda que sean llenos del Espíritu, que sean sabios en su actuar día a día, ¿no es cierto?, y que sean de un buen testimonio. No puede realizar las tareas en la casa de Dios y en el reino de los cielos cualquier persona. Este es un principio que aparece allí inserto. Y agrega el texto, y seguimos leyendo porque estamos mirando un poquito la vida de Esteban, y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y ponen una característica, reafirman las características de este hombre. ¿Y cuál es la característica? Está escribiendo Lucas y dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Es decir, había un don, había unos dones que eran algunas características que le eran absolutamente evidentes. No es que después del cargo y después de la responsabilidad vinieron las características o los atributos de este hombre, sino que muy por el contrario, en razón de los atributos que él tenía como persona, vinieron, ¿no es cierto?, las posibilidades de poder servir.
A veces nosotros quisiéramos hacer las cosas al revés y decimos, hermano, o me dicen, pastor, ¿por qué no le damos la oportunidad? Así a lo mejor lo dejamos en la iglesia, o a lo mejor él podría tener un mejor compromiso con la iglesia o con el Señor si le damos una oportunidad de servicio y de trabajo. Y la verdad, mi amado hermano, que no es así, que es absolutamente lo contrario, porque uno refleja en su vida atributos determinados en su relación de su comunión con Dios. Entonces, y solo entonces, nosotros podremos cumplir una labor de servicio al Señor. Dicho de otra manera, no se puede servir a Dios si no demuestro atributos que hablen, ¿no es cierto?, de mi vida delante del Señor. Y ahí tenemos a nuestro buen Esteban junto a otros 7 que fueron encomendados para esta labor. Fíjese, los apóstoles eran 12 y tenían problemas y decidieron elegir a 7. Solo que, ¿no es cierto?, estos 7 se iban a dedicar de manera exclusiva a este servicio. Luego sigue avanzando el capítulo. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 6, versículo 7. Es decir, que este ordenamiento al interior de la iglesia naciente trajo como consecuencia una bendición de la palabra. Si nosotros entendemos que Jesucristo fue crucificado más o menos por allí por el año 30, estos acontecimientos de que estamos narrando ocurren poco después, 31, 32 probablemente, ¿sí? Y cuando vamos a llegar al versículo 8, ¿no es cierto? Versículo 8 del capítulo 6, ya nos saltamos más o menos al año 34, 37. Ahí los estudiosos todavía no se ponen de acuerdo y no seré yo quien determine el año exacto, pero es más o menos entre el 34 y el 37. Es decir, la iglesia había tenido 4, 5, 6 años de bonanza, habían trabajado, se habían organizado y en esta organización trajo frutos, como dice el capítulo que los discípulos, fíjese, habla de los creyentes que se convertían y se convertían en seguidores, los define como discípulos, se multiplicaban grandemente en Jerusalén, es decir, era un grupo. Este gran grupo, ¿no es cierto?, que estaba ahí en la ciudad y que habían pasado ya algunos años de toda esta experiencia. Nos encontramos, como le digo, en el año 34, 37, más o menos estiman. Y ahí viene el relato que comienza en el versículo 8. Y Esteban, entonces, nuevamente lo pone en escena, a Esteban en particular, a este diácono de la iglesia, y fíjese que agrega virtudes o atributos a la vida de Esteban. Dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, este Esteban que había mostrado atributos maravillosos porque era un hombre lleno de fe y que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se le encomienda una tarea y en el ejercicio de esta tarea sus dones, sus cualidades son multiplicadas de una manera tan singular que dice que se convirtió a través precisamente de la obra del Espíritu Santo en él, en un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ya voy a volver a esta idea y a esta figura de Esteban al mirar un poquito su carácter, pero fíjese qué interesante el verso. Quiero terminar el relato para que lo podamos mirar. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamados de los libertos. Esta sinagoga era bien interesante, es una sinagoga que estaba en Jerusalén y que tenía por característica que eran muchos de los nietos, o ha sido fundada por los nietos de los descendientes de quienes habían salido a uno de los tantos cautiverios que habían habido en Jerusalén. Por lo tanto, está hablando se llamaban así precisamente porque eran estos nietos de aquellos que habían salido, que habían sido libertados. Lo interesante de como estaba formado por gente que era judía, pero que había nacido en el extranjero, no en la Palestina,
¿no es cierto?, eran judíos helénicos, es decir, que habían nacido en el mundo griego, que no habían nacido en la cultura palestina y que habían formado esta, ¿no es cierto?, esta sinagoga ya hacía muchos años. Y dice entonces que venían judíos helénicos desde Cirene, ¿no es cierto?, de Alejandría, el norte de África, ¿no es cierto?, de Cilicia y de Asia, es decir, habían venido de buenas partes del mundo conocido, judíos que se habían vuelto a Jerusalén y habían conformado, y estaban allí. Pone esta característica porque nos comienza a mostrar, ¿no es cierto?, el texto nos va a comenzar a mostrar cómo el Evangelio comienza a abrirse, ¿no es cierto?, de una manera especial a todo el mundo. A través de estas personas vemos un poquito de las características de Esteban. Ya me voy a detener un poquito en esto, por qué hace mención tan específica en el versículo 9. Y dice que ante el mensaje de Esteban no se pudieron resistir y levantan un testimonio falso, el mismo testimonio falso, ¿no es cierto?, que había sido levantado contra Jesús, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que le habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, lo mismo más o menos que la vida del Señor Jesús, y hablaron contra el pueblo, y levantaron al pueblo y arremetieron, y pusieron testigos falsos, y este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, y contra la ley, es decir, contra Jerusalén, contra el templo, contra la ley. ¿No le parece conocida la acusación? La misma acusación que le hacen al Señor Jesús. Y dice, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ya vuelven a la misma figura. Fíjese, habían pasado ya 7 años o 5 años desde los acontecimientos en el año 30, más o menos, ¿no es cierto? Y vuelven con esa misma idea. Ahora, esa idea había quedado en el corazón de la gente, por una parte, pero sin lugar a dudas había sido parte del relato evangélico, ¿no es cierto?, del relato de buenas nuevas que habían tenido los apóstoles. Es decir, recuerde que ellos caminan, le hablé el otro día acerca de Felipe, ¿no es cierto?, caminaban desde la narración que se encontraban para llegar y acercarse hasta Jesús. Comenzaban a caminar desde el relato bíblico, desde la circunstancia, hasta llegar a Jesús de Nazaret. No se perdían en el camino, tenían claro hacia dónde querían llegar con la predicación. Y dice que a Esteban se le pregunta si es verdad lo que se está hablando, y él, ¿no es cierto?, usando la misma técnica de Pedro, cuando es inquirido, habla desde la experiencia y comienza a hacer un relato, ¿no es cierto?, de la historia del pueblo de Israel, del mensaje del Señor, para poder posicionar al Mesías al final de este relato de manera tan tremenda. Y hace la misma, utiliza la misma técnica de Pedro, y es confrontar, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, a este mismo Jesús, ¿no es cierto?, que es el Mesías anunciado, ustedes le mataron, ¿sí? Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían sus dientes contra él. Pero entonces, y aquí volvemos contra Esteban, y dice, y entonces Esteban, ¿qué tenía? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús estaba sobre él. Ya es interesante mirar la vida de Esteban de esta manera. Me parece absolutamente significativo. Como la vida del servicio, como la vida de la predicación, como la vida de quien se pone en las manos del Señor va a traer bendición, va a traer oportunidad de mensaje y va a direccionar este mensaje desde donde estoy hasta Cristo, aún más allá de asumir el costo. No voy a detenerme hoy día en su defensa como tal, que es de suyo muy importante y muy interesante, pero quiero detenerme en las características de este hombre, porque quiero invitarlo a que miremos un poquito, o que nos miremos un poquito, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra del Señor y de la vida de Esteban, y nos preguntemos, Señor, ¿cuánto de esto tengo yo? ¿Cuánto de esto yo puedo llevar adelante? Vemos entonces que Esteban era un hombre conocido por su fe. Dice que
Su característica fue esta precisamente, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando comenzaron a buscar a alguien que cumpliera los rasgos y las características que le estaba pidiendo los apóstoles, dijeron, mira, recordémonos de Esteban. Esteban, él sí pues. Y fíjese que, recuerde que a Esteban lo escoge la gente. No es el liderazgo, ¿no es cierto?, como solemos hacer normalmente los líderes, que nosotros visionamos a las personas y decimos, bueno, yo creo que esta persona podría estar acá trabajando con nosotros, la invitamos a unirse al trabajo, ¿no es cierto?, que es una de las maneras que la palabra del Señor nos invita, que es invitar a otro, que mentorear la vida de otro para que continúen en la ruta y en el servicio. En este caso en particular no es así. Es la gente que percibe en la vida de Esteban una vida de fe. Un hombre lleno de fe. Un hombre con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es la congregación que lo levanta y lo coloca en una postura de servicio. Claramente no era una postura de liderazgo. Posteriormente, en el desarrollo de la iglesia, ¿no es cierto?, los diáconos tomaron un rol, ¿no es cierto?, más protagónico y llegaron a constituirse, ¿no es cierto?, en quienes dirigen la iglesia y en un grado de autoridad. En el contexto de Hechos capítulo 6, el diaconado simplemente era una tarea doméstica menor necesaria de cumplir. Había que hacer la comida y había que preocuparse que la comida le llegara a todo el mundo. No tenía otra característica. Y cuando se buscó, de acuerdo a la instrucción de los apóstoles, quienes podían hacerlo, ¿no es cierto?, quien destaca por tener estas cualidades que se requerían para este servicio tan doméstico, pero que los apóstoles habían comprendido plenamente que era parte del gran propósito de Dios, entonces Esteban destaca entre los demás. Era un hombre conocido por su fe. Era un hombre que era conocido, ¿no es cierto?, porque su vida era una carta abierta para cualquiera que podía estar cerca de él. Y recibe esta encomienda aparentemente con mucho gozo, con alegría de poder servir y de estar allí, tanto así que comienza a destacar en el quehacer de la congregación. Claramente Esteban era un hombre con visión de reino. Por su origen helénico, por el nombre sabemos que no era. No tenemos más nociones de Esteban. No sabemos de dónde viene, no sabemos sus orígenes. Sabemos solamente lo que aparece aquí en este relato del capítulo 6. Sin embargo, por el nombre podemos determinar que era un nombre griego. Podemos determinar de que él era de origen helénico. Es decir, era un judío que no había nacido en la Palestina, que había nacido fuera en el mundo greco-romano de la época, y que tenía esta cultura. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo más probable es que él haya sido en algún momento también parte de la sinagoga de los libertos, que estaba conformado por este tipo de judíos, ¿no es cierto?, aquellos de carácter helénico. Y era un judío, ¿no es cierto?, que hablaba griego, como probablemente lo hacían todos estos que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y del Asia, y con quienes se comenzaron a disputar. Sabe que esto le abre la visión de reino. Él sabía que el mensaje no era solamente para los judíos nacidos en la Palestina, sino que era un mensaje que alcanzaba, todavía limitado en este proceso maravilloso de la extensión de la palabra, pero él entendía que era para cualquiera, y él comienza a hablarle a estos judíos que no eran de la Palestina, que tenían un origen distinto, pero que él sintió y experimentó que también tenía que alcanzar con esta palabra a ellos. Era un hombre claramente de una tremenda comunión con Dios. Era de una profunda comunión con Dios. No se entiende de otra manera tener un testimonio de hombre de fe si no tengo una profunda comunión con Dios. Hemos hablado durante tanto tiempo de la necesidad que tenemos de poder tener una vida de intimidad con Dios. Pero quiero decirte que esa vida de intimidad con Dios, esta búsqueda del Señor, este volvernos a los propósitos de Dios, esta confesión de los pecados, este arrepentimiento de alguna conducta inadecuada delante del Señor, este poder vivir o que la palabra de Dios impacte nuestras vidas, tiene que tener como resultado necesariamente, ¿no es cierto?, que se muestre hacia afuera, que necesariamente una vida de comunión con Dios se va a reflejar en la vida y en la experiencia de las demás, hacia las demás personas.
Amado mío, no sacas nada con decir que soy un hombre o una mujer de comunión, que lees la Biblia, que tienes una vida devocional todos los días, que te arrepientes de todo. Si eso no se refleja, si los demás no lo ven, ¿no es cierto? Y pueden determinar, fíjate que es la comunidad quien dice, este hombre de verdad es un hombre lleno de la gracia, lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Fíjate, el versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Cómo se obtiene esta gracia, este poder? Única y exclusivamente con la gracia, con la comunión íntima y maravillosa con el Señor. Dice que era un hombre que estaba lleno del Señor. Por eso puede hablar, ¿no es cierto?, con claridad, con intimidad. Amado mío, no podrás hablar de Cristo. No podrás hablar de Cristo si no hay de Cristo en tu corazón. Podrás hablar de las actividades, podrás hablar de la iglesia, podrás hablar y defender la denominación, ¿no es cierto? Y lo que nosotros creemos como denominación, pero de la vivencia con Cristo no la podrás hablar si no la estás viviendo. No podrás hablar de vida de oración si no vives la oración. No podrás hablar de vida, de poder escuchar la voz de Dios si tú no escuchas la voz de Dios. Mi amado hermano, quiero decirte que no se habla de conocimiento. No se habla de conocimiento. Lo podremos seguramente decir, podremos compartir un par de textos, podremos contar desde el conocimiento, pero no será una vivencia, no será algo que los demás puedan percibir en nosotros. No es que nuestra comunidad y la comunidad de afuera pueda ver en nosotros, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que están llenos de la gracia del Señor. Mira cómo define en cortos versículos, en 2 capítulos, ¿no es cierto?, 3 veces habla de Esteban como un hombre lleno de la gracia de Dios, lleno de la presencia del Señor, lleno de una presencia maravillosa que podía verse, palparse y experimentarse claramente. Este hombre, Esteban, era un hombre generoso con los dones que recibió. Estaban al servicio del Señor. Él seguramente cuando los hermanos lo vieron, dijo, este hermano, sí, mira cómo habla, mira cómo ora, mira cómo habla del Señor. Él va a poder repartir las mesas lo más bien, ¿sí? Él lo va a poder hacer bien. Y es interesante cómo se va forjando toda la experiencia del relato. Pero después le encontramos en el versículo 8, dice que hacía grandes prodigios y que hacía señales entre el pueblo, que predicaba con fuerza la palabra del Señor. En su defensa vemos que tiene un acabado conocimiento del relato bíblico, no solamente del relato bíblico veterotestamentario, es decir, todo el relato del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, sino que también del Nuevo Testamento, del relato del Evangelio, de la palabra. 4 años nomás. Él había aprendido de los apóstoles. ¿Te acuerdas? En el capítulo 2 dice que la iglesia persistía, al igual que Felipe. ¿Te acuerdas? Que la iglesia, en el capítulo 2 dice que la iglesia crecía en el conocimiento de la palabra, de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza del Evangelio de Cristo en sus vidas. Y seguramente Esteban había estado atento aprendiendo de esto. Como judío conocía el mensaje de la palabra del Señor y entendió, ¿no es cierto?, que de Jesús era lo que hablaban las Escrituras y pudo hacer con naturalidad la conexión. Por eso en su defensa, él parte desde Abraham en adelante hasta llegar a Jesús y enrostrarle a los judíos que ellos habían sido, que lo habían muerto. Mi amado hermano, una palabra, un uso de la palabra, un conocedor de la palabra, con la palabra de Dios, a pesar del corto tiempo transcurrido, aprendido de los apóstoles, la estaba y la usa magistralmente. La palabra de Dios la usa con sabiduría en el tiempo correcto. La palabra de Dios que sabe encaminar desde donde la toma hasta llegar a Cristo, ¿no es cierto?, y entregar el mensaje de salvación. Es una palabra de Dios que utiliza como una espada, ¿no es cierto?, con destreza y con certeza para poder usarla, para poder llegar al fin que se espera. Amados míos, tal vez muchos de nosotros conocemos textos, conocemos narraciones, pero nos cuesta a veces tanto encaminar esta palabra hasta Cristo. Hablamos de los textos favoritos y en este mes de la Biblia, ¿no es cierto?, nos gozamos en repetir textos y en conocer, hacer trivias respecto de pasajes o de conocimientos de elementos y de los hechos bíblicos, pero
No sacamos nada con conocer todo esto, con saber los nombres de los reyes, con conocernos los nombres de todos los libros de la Biblia, con saber algunas experiencias de quién es la esposa de él, o el esposo, o el hijo, o que el rey tanto, el rey cuanto. Si el mensaje del texto bíblico, si el mensaje de la palabra no lo sabemos encaminar hasta Cristo, necesitamos, al igual que Esteban, tener esa destreza. Y este hombre la tenía clara y absolutamente. Él dice que toma la palabra de Dios y encamina su defensa hasta llegar al final de la jornada para poder hablar del mensaje de Cristo. Me impacta la vida de Esteban. Hay tanto más que pudiéramos decir de él. Hay tanto que podemos hablar de la vida de este varón de Dios. Este hombre lleno del Espíritu Santo. No sabemos cuándo se convierte, pero quiero insistirte en esta idea, amado mío. Estos eventos ocurren entre el 34 y el 37, es decir, 5 o 7 años después. No estamos hablando de largo tiempo. Algunos no lo dice la Biblia, algunos le hacen algún seguimiento, ahí lo colocan como uno de los 70 que envía Jesús. Pero cuidado si lo ves por ahí en algún comentario, no es algo sólido, así que no creas mucho en aquello. Algunos creen que es alguno de los convertidos en la predicación de Pedro. No hay elementos, los padres de la iglesia lo mencionan en más de una vez, sin embargo, no hay elementos para poder determinar un pasado de Esteban. Lo que sí hay elementos es para determinar un presente y un futuro de Esteban. Este hombre hoy día, con todo lo que tenía de parte de Dios, estaba dando testimonio del nombre de Cristo. Era una vida íntegra, de intimidad con Dios y de una perfecta cercanía a la palabra del Señor, que colocó todos sus dones y atributos delante del Señor para que fueran al servicio de la obra del ministerio de Cristo. Hay tanto que aprender de la vida. En la conclusión del día de hoy quiero compartirte la siguiente idea. El testimonio de Esteban sigue siendo, creo yo, un faro, una luz para el mundo perdido y errante en el que nos encontramos en el día de hoy. Así como una historia preciosa de este hijo de Abraham, de este hijo de la fe. Es interesante cómo su característica es ser precisamente un hombre de fe, una hombre de fe que era conocida por todos y cada uno quienes estaban alrededor. La vida de Esteban y más aún su muerte debe ser para nosotros un testimonio y un ejemplo cada día. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro en estos días que es al cual tenemos que dar o del que tenemos que hacernos cargo. Cada creyente, creo yo, mi amado hermano, debe esforzarse, escribo, por vivir comprometido con el Señor aún frente a las circunstancias inclusive de la muerte, ser fiel para predicar el Evangelio con señales y prodigios delante del Señor y ser conocedor de la verdad de Dios y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito de salvación a todas las personas. La vida de Esteban nos enseña tremendamente esto. La voy a dividir de la siguiente manera: su vida íntima y personal. Era una vida que reflejaba a Cristo, era una vida de intimidad, era una vida de búsqueda del Señor, era una vida de compromiso con su Padre Celestial. Esta vida de intimidad con el Señor se reflejaba, ¿no es cierto?, hacia afuera, y los demás podían dar testimonio. ¿De qué dan testimonio los demás? Que el autor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, lo coloca allí con tanto énfasis en 3 oportunidades. Hombre lleno de gracia, hombre lleno de fe, hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba dispuesto al trabajo humilde. Te insisto, el diaconado en este tiempo no es la figura que se constituye aún en el Nuevo Testamento posteriormente como un grado de autoridad. Aquí simplemente era preparar la sopa y servirla cada día. Era un hombre que estaba dispuesto al servicio más humilde, como también estuvo dispuesto a ser usado por el Señor con señales y milagros y prodigios. Él no era apóstol, pero se dio cuenta que tenía el mismo poder y el mismo espíritu de los apóstoles y podía hacer las mismas señales y prodigios. No nos da detalle de cuáles señales y prodigios él hace. Solo sabemos que él sí, puesto en las manos del Señor, usado por el Espíritu Santo,
estuvo dispuesto a dejarse usar por el Señor. Y en tercer lugar, vemos a un hombre lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Palabra de Dios que le permitía tener intimidad con Dios y palabra de Dios que le permitía esgrimir las verdades del Evangelio y del reino para llegar a presentar a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor que cuando llegan a confrontarlo, dice que todos los que estaban allí, todavía no estaba siendo martirizado, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Su rostro reflejaba la gracia y la presencia de Dios en él. No, todavía no llega al martirio, está recién en el proceso de acusación. No es al final, no es cuando él ve los cielos abiertos. A veces ponemos esta figura, la ponemos al final, cuando él ve los cielos abiertos al final de... No. Aquí está, en la confrontación que tenía con la gente. ¿Qué ve? ¿Qué ve la gente en nosotros, queridos? ¿Qué ve tu iglesia en ti? ¿Ve la iglesia en ti a un hombre lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo? ¿Ve la iglesia en ti a un hombre lleno de fe o a una mujer llena de fe? A un joven, a una señorita, a un adolescente lleno de fe y lleno del Espíritu. La palabra de Dios, más allá de aprenderte un par de versículos o los libros de la Biblia, la palabra de Dios es una palabra que tú puedes esgrimir con sabiduría para presentar el Evangelio de Cristo. No para dar cuenta de cuánto sabes en términos de conocimiento, sino que de instrumento, de camino para llegar al mensaje de salvación. Y pregunto finalmente, los de afuera, los que están a tu alrededor, cuando tú hablas del Evangelio, ven en ti a un fanático religioso que no sabe dar cuenta de su fe y más se dedica a atacar las experiencias de los demás, a menoscabar lo que otros creen en razón del Evangelio porque no tiene argumentos. O ven en ti, ¿no es cierto? O ven tu rostro, ¿no es cierto? Como el rostro de un ángel que trae una palabra llena de gracia y de sabiduría. ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué es lo que experimentan los de afuera? Los de afuera dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con mayúscula, versículo 10, con que hablaba Esteban. ¿Será lo mismo en ti? ¿No podrán resistir lo que ven? Ruego al Señor que así sea. Y que la obra de Dios en tu vida sea de tal manera manifiesta que pueda ser un instrumento para la gloria de Dios. Una vida profunda en Cristo que da testimonio en medio de la comunidad de fe, que maneja y utiliza la palabra de Dios como un instrumento útil para encaminar su mensaje hacia el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y que tiene poder no como un fanático religioso, sino que como un seguidor profundo y verdadero de Cristo para predicar esta palabra a quien la quiere escuchar. Y el que la escucha entiende que hay palabra de sabiduría y del Espíritu Santo. Aunque no la puedan resistir y la rechacen, pero entienden que tu palabra es una palabra llena del Espíritu Santo y sabiduría de Dios. Espero que así sea. Que Dios nos pueda bendecir, nos haga reflexionar un poco más en la vida de Esteban. Hay mucho más que decir de él, pero lo dejaré hasta aquí en el día de hoy, para invitarte a que tú hagas tu propia reflexión y puedas disfrutar de lo que esta palabra quiere contarte a tu vida personal. En un domingo siguiente miraremos el mensaje de la defensa de Esteban, que también hay algo que decir. Que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, un abrazo cariñoso para todos, y que Dios nos ayude a ser un poco más como Esteban,
poco más como Esteban. Nos ayudará mucho a poder vivir una vida de integridad y de testimonio que honre el nombre de Dios y que edifique la iglesia de nuestro Padre Celestial. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queda duda de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo resistiré. Miro al frente y no volveré nunca. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está ahí junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queda duda de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tú nos vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separará. No, no. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más entre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad.
pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Llama más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá una más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Las águilas se alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas se alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por la palabra que nos acaba de entregar, por lo que es, por lo que nos permite reunirnos nuevamente. Esperemos que esta palabra sea de bendición y que la podamos aplicar en nuestras vidas. Así que ahora, para despedirnos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos has permitido reunirnos, aunque sea de manera virtual nuevamente. Nos has permitido oír tu palabra, aprender de ella, Señor. Y te pedimos de que la podamos aplicar en nuestras vidas, que la podamos seguir. Y que también seas bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos, cuidándolos y protegiéndonos, Señor. Y bendiciendo la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. A Jesús seguiré.